Vamos a desarrollar en esta clase las distintas causas de justificación o permisos legales. Ya sabemos que cuando se comete una conducta típica y se tiene a favor un permiso legal, este comportamiento entonces será conforme a derecho, es decir, no se va a configurar el elemento de la antijuridicidad y, por supuesto, no habrá delito ni mucho menos responsabilidad. En la clase anterior hablamos de la antijuridicidad como la teoría de los permisos legales y de su evolución dogmática, así como los principios que la fundamentan quizás el más importante, el principio del interés preponderante, los llamados principios justificantes. Vamos ahora a desarrollar, bueno, cada una de las causas de justificación. Recordemos, lo dijimos en la clase pasada, que todas las causas de justificación tienen un elemento común. Ese elemento común es la necesidad. Para que realmente se configure un permiso legal, cualquiera que sea, legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, etcétera, debe verificarse que la persona ha actuado de la forma menos dañina posible, porque de lo contrario podría haber un exceso. Eh, en este caso, entonces, si hay un exceso al utilizar o al tener a su favor cualquier causa de justificación, allí sí habría antijuridicidad y lo que podría haber es una atenuación de la responsabilidad. Vamos a comenzar entonces con quizás una de las causas de justificación por excelencia, que es la legítima defensa. La legítima defensa está contemplada en el artículo 65, numeral 3 del Código Penal, y allí se establecen cada uno de los requisitos que deben cumplirse para que haya legítima defensa. Porque es importante saber que no cualquier acto en el que una persona se defienda será legítima defensa, sino que lo será cuando se cumplan cada uno de sus requisitos. La legítima defensa entonces es una reacción necesaria ante una agresión ilegítima que no ha sido provocada lo suficientemente por la persona que se está defendiendo. La legítima defensa entonces es una causa de justificación o un permiso legal. Y antes de hablar de sus requisitos, es importante saber que la legítima defensa se fundamenta en tres importantes principios justificantes: el principio del interés preponderante, el principio de la no obligación de ceder ante un injusto y el principio de conservación de la víctima. Nosotros hablamos en la clase anterior de los principios justificantes y especialmente hablamos sobre el principio del interés preponderante, según el cual recordemos, el bien jurídico que va a preponderar será el de aquel que actúa de forma lícita, que actúa conforme a derecho. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la legítima defensa, el interés que prepondera será el de quien se está defendiendo de forma legítima ante una agresión o un ataque ilegítimo. ¿Por qué prepondera? Bueno, porque yo me estoy defendiendo de forma legítima, preponderará sobre el bien jurídico de la persona que me ha atacado o que ha agredido de forma ilegítima. También la legítima defensa encuentra fundamento en otro principio que es el llamado, sí, el llamado principio de que el derecho no puede ceder ante lo injusto, ¿no? Eh, ¿Esto qué significa? Bueno, nadie está obligado a defenderse. Si usted no se quiere defender, nadie lo puede obligar, pero tampoco nadie está obligado a huir ante un ataque. Es decir, que si a mí me atacan, yo no tengo la obligación de huir, por lo tanto, yo puedo defenderme si quiero, es una decisión personal. Y el derecho tiene que amparar y tiene que proteger a quien se defiende de una agresión ilegítima. El derecho no puede ceder ante lo injusto. Y finalmente, el principio de conservación de la víctima también sirve como fundamento para la legítima defensa. Y este es un principio que tiene que ver con la necesidad de la defensa. Eh, es decir, debe elegirse, esto lo vamos a hablar más adelante, pero debe elegirse entre todas las opciones posibles la que cause menos daño al agresor, porque de lo contrario allí podría haber un exceso a la defensa. Y el exceso, como lo hablábamos hace un momento, eh, será una causa, podrá ser una causa de inculpabilidad y no una causa de justificación. Recuerden también que en la clase anterior, además de hablar de los principios preponderantes, del interés preponderante, perdón, también hablamos de las diferencias entre causas de justificación y causas de inculpabilidad. No son los mismos efectos, no tienen las mismas consecuencias, por lo que es muy importante que se sepa que no es lo mismo o no será la misma, no tendrá la misma consecuencia actuar en legítima defensa o haberse excedido en la defensa.
Los requisitos de la legítima defensa entonces están en el numeral 3 del artículo 65. En primer lugar, debe tratarse de una agresión ilegítima. Esta agresión tiene que ser actual o inminente por parte de otro. Cuando se habla de que la conducta del agresor debe ser ilícita, es que tiene que ser contraria a derecho. Porque si alguien a mí viene con una conducta legítima, lícita, yo no me puedo defender de algo que es lícito. Cuando se habla de que esa agresión, además de ilegítima o ilícita, tiene que ser actual o inminente, esto quiere decir que quien se defiende lo hace para impedir algo que está a punto de suceder, es decir, inminente, o para repeler lo que ya está en curso, es decir, actual. Si la agresión ya pasó, ya ahí no hay legítima defensa, sino que habría venganza y la venganza no es una causa de justificación. También es importante que esa agresión ilegítima que ocasiona o que causa la legítima defensa debe venir de un ser humano, porque si se trata de un animal, allí no habría legítima defensa, sino quizás lo que podría haber es un estado de necesidad, de lo cual ya vamos a hablar. También es importante saber que el bien jurídico que se agrede puede ser cualquiera, es decir, puede alguien atacarme mi vida, mi propiedad, y yo ante ello, pues si el ataque es ilícito, defenderme. La doctrina discute si el honor podría ser un bien jurídico defendible o no. Hay quienes consideran que sí, hay quienes consideran que no. El segundo requisito de la legítima defensa es la necesidad del medio empleado o también llamado la necesidad de la defensa. Esto tiene que ver con un principio que acabamos de explicar. Aquí se trata de una valoración que debe hacer el juez para determinar entonces si de todas las opciones posibles que tenía la persona para defenderse, es decir, para impedir o repeler ese ataque, ha escogido la opción que menor daño causare al agresor. Si se defendió causando más daño del que pudo causar, allí ya no hay legítima defensa porque no hay necesidad eh, de la defensa, sino que lo que habrá es un exceso que podría atenuar la responsabilidad, pero habrá responsabilidad. También es importante saber que cuando se habla de necesidad del medio empleado, esto no significa que se tenga que utilizar los mismos medios que el agresor utilizó en su ataque. Es decir, si me agreden con una pistola, yo entonces me tengo que defender con una pistola. O si me agreden con golpes, yo nada más me puedo defender con los golpes. Esto no es así. Lo que realmente significa esto de la necesidad del medio empleado es que se deben valorar las posibilidades de defensa que la persona tenía en esas circunstancias en las que se encontraba y determinar que de todo el daño posible que pudo causar, ha causado el menor daño. Y entonces así se descartaría cualquier exceso. Pero yo puedo defenderme, por supuesto, dependiendo del caso concreto, con una pistola o con un cuchillo de un ataque o de una agresión ilegítima de una persona que no esté armada. Pero lo que sí no puedo, ¿no? O no debería, es que si yo pudiendo haber quizás disparado en el pie o en la mano para evitar que la persona me golpeara, le disparé fue en la cabeza. Allí quizás pueda haber un exceso en la defensa. El tercer requisito es la falta de provocación suficiente de quien se defiende. Es decir, que si yo fui quien provocó la agresión, allí no hay legítima defensa. Y cuando se habla de que esa falta de provocación tiene que ser suficiente, esto tiene que ver con la predecibilidad. Es decir, tiene que ser predecible que lo que la persona haga haya podido provocar la agresión. O sea, si es predecible que yo provoqué la agresión, entonces allí no habrá legítima defensa. Y finalmente, hablemos de un cuarto requisito, que si bien no está en el código, es fundamental. Este es el requisito del ánimo de defenderse. Yo, cuando me voy a defender ante una agresión ilegítima, primer requisito, con una necesidad de la defensa, y cuando yo no he provocado esa agresión, debo hacerlo queriendo y representándome, es decir, sabiendo que me estoy defendiendo. Porque si yo creo que me estoy defendiendo, pero no me estoy defendiendo, allí puede haber un error de prohibición que lo vamos a ver más adelante. O si yo, a ver, no sé que me estoy defendiendo, aunque luego se demuestre que sí me estaba defendiendo, pero yo no tenía el ánimo de defenderme, entonces no habrá legítima defensa. Miren, hay que tener cuidado y tienen que revisar, por favor, revisen sus códigos, porque hay unas impresiones del Código Penal con un error. El artículo 65, numeral 3, tiene
además 3 literales, que son los 3 requisitos de la legítima defensa. Hay algunos códigos que tienen un literal D. Ese literal D no existe, sino que ese debería ser es un numeral cuarto que allí está contemplado el estado de necesidad. Revisen sus códigos y si lo tienen así, corrijan. Para terminar con el punto de la legítima defensa, bueno, es importante saber que a pesar de que el código pareciera que no admite literalmente la legítima defensa de terceros, la doctrina considera que sí es posible defender de forma legítima a terceros, a partir de una interpretación teleológica del artículo 65. Hay sectores muy minoritarios que no admiten, por ejemplo, el profesor Arteaga, que considera que si alguien defiende los derechos de un tercero de forma legítima, allí no habría legítima defensa, porque literalmente el código no lo admitiría, sino que habría otra causa de justificación como el ejercicio de un derecho. Sin embargo, insisto que la doctrina mayoritaria, así es como lo vamos a asumir, entiende que a partir de una interpretación teleológica se puede admitir la legítima defensa para terceros. Otra cuestión importante es que es lo de la proporcionalidad. En la legítima defensa no se toma en cuenta la proporcionalidad entre el bien defendido y el bien que se sacrifica. Aunque la doctrina ha considerado que sí existe una diferencia muy marcada, una diferencia muy extrema entre lo que se defiende y lo que se sacrifica, allí ya no hay legítima defensa. Por ejemplo, alguien que mata a una persona sacrificando la vida, ¿no?, de esta persona porque estaba hurtando un mango. La diferencia es muy, muy marcada entre la vida y la propiedad de un banco. Entonces allí la doctrina mayoritaria ha considerado que allí no habría legítima defensa. Para culminar entonces el punto de la legítima defensa, hay que mencionar una modalidad que se encuentra en la parte especial del código, específicamente en el capítulo de los delitos contra las personas, que trata sobre la defensa de bienes del agresor nocturno. Esto está en el artículo 423 del código. Este artículo indica que no será punible, no se va a castigar por homicidios o lesiones que se hayan causado si una persona está defendiendo sus bienes ante la comisión de un delito. Tiene que haber una persona cometiendo un delito. No es que, ya lo voy a explicar esto de un delito, que se esté ejecutando de noche o se haya accedido por vías inusuales, como por ejemplo romper puertas, utilizar escaleras, cuerdas, y que esto haya causado un gran temor en la persona. Entonces, aquí se trata de una presunción de legítima defensa, pero esto no es un permiso o es una carta blanca para matar o lesionar a cualquiera que en la noche accede a mi casa, por ejemplo, sino que se trata de una presunción de legítima defensa juris tanto. Es decir, se presume que ante un ataque del agresor nocturno, la persona se va a defender, pero siempre que se verifique todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 423 para que pueda admitirse la legítima defensa. Si, por ejemplo, una persona estaba entrando a mi casa de noche, brincando los muros, pero era porque lo estaba persiguiendo un perro, por ejemplo, allí no habría, y yo agarro y le disparo y le ocasiono una lesión o la muerte, allí no habría la defensa del agresor nocturno porque el artículo 423 indica que se tiene que tratar de un delito, es decir, que la persona haya ingresado para robar, para secuestrarme, para matarme, etcétera. Pero ante la no comisión de un delito, no habría la defensa del agresor nocturno. Vamos entonces ahora a analizar la segunda causa de justificación, que es el llamado estado de necesidad justificado. El estado de necesidad está regulado en el artículo 65, numeral 4 del Código Penal. Y aquí insisto, si tienen su código un literal D, que es un error de algunas impresiones del código, esto no es un literal D, realmente es el numeral 4 o cuarto que contempla el artículo 65 y que trata sobre el estado de necesidad. Para hablar del estado de necesidad, primero hay que distinguir entre estado de necesidad justificante, que es el que vamos a hablar ahora, y el estado de necesidad disculpante. El estado de necesidad justificante, como su nombre lo indica, es una causa de justificación, la conducta está justificada,
Mientras que el estado de necesidad disculpante sería una causa de inculpabilidad que vamos a desarrollar en un tema siguiente cuando veamos la culpabilidad. Recuerden, insisto, tener muy claro las diferencias entre causas de justificación y causas de culpabilidad, porque eso nos va a dar señales o nos va a dar luz para poder distinguir el estado de necesidad justificante del estado de necesidad disculpante. El estado de necesidad es una reacción necesaria ante un peligro grave e inminente que no ha sido provocado por el que incurre en estado de necesidad para proteger un bien jurídico que puede ser propio o puede ser de un tercero. Y en la protección de este bien jurídico propio de tercero, entonces se sacrifica otro bien jurídico. En esta cuestión de, bueno, de determinar cuál es el bien jurídico que se protege y cuál es el que se sacrifica, esto es lo que precisamente lo que distingue el estado de necesidad justificante del disculpante. Si el bien jurídico que se salva es de mayor importancia que el que se sacrifica, estamos en presencia de un estado de necesidad justificante, una causa de justificación. Por ejemplo, para salvar mi vida o para salvar la vida de otra persona, sacrifico la propiedad de alguien. Un edificio se está quemando y para salvar mi vida rompo puertas y ventanas. Entonces, es una causa de justificación porque aquí el principio imperante es el del interés preponderante. Ahora, si el bien jurídico que se salva es de igual importancia que el que se sacrifica, allí no estamos en presencia de un estado de necesidad justificante, sino un estado de necesidad disculpante. Y entonces aquí hay una causa de inculpabilidad, porque aquí el interés que fundamenta esto no es el del, perdón, el principio que fundamenta esto no es el del interés preponderante, sino el de no exigibilidad de otro comportamiento. Por ejemplo, para salvar mi vida, sacrifico algo de igual importancia, que sería la vida de otro. Hay quienes consideran que el artículo 65 solo habla de estado de necesidad disculpante. Sin embargo, la doctrina mayoritaria ha aceptado que por interpretación teleológica se puede incluir también el estado de necesidad justificante. Los requisitos del estado de necesidad justificante, bueno, están allí en el numeral 4 del artículo 65. En primer lugar, debe tratarse de un peligro grave e inminente para sí mismo o para un tercero. En segundo lugar, debe haber necesidad de sacrificar un bien jurídico. En el caso del estado de necesidad justificante, ese bien jurídico que se sacrifica tiene que ser de menor importancia que el que se salva. Y en tercer lugar, que no haya sido la persona quien haya generado el peligro. Algo importante, no hay estado de necesidad para quien tiene la obligación de soportar el peligro, de ese peligro grave e inminente. Por ejemplo, un bombero que ante un incendio tiene el deber de soportar el peligro, por lo cual él no podría justificarse diciendo que él se salvó sacrificando la vida de los demás, ¿no? Es decir, no salve a los demás para yo salvarme. Ahora, si lo hago yo, que no soy bombero, allí sí habría un estado de necesidad. Pero cuando se tiene el deber de soportar el peligro, se pierde el estado de necesidad. Cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber, así como el ejercicio legítimo de un derecho, una autoridad o profesión, están en el numeral 1 del artículo 65. En el caso del cumplimiento de un deber, debe tratarse de un deber jurídico, es decir, un deber que está contemplado en el ordenamiento, y no es suficiente, no basta con un deber moral. Ese deber, además de ser jurídico, tiene que ser legítimo. Y cuando se habla aquí de legítimo, esto tiene que ver con la necesidad, debe ser un deber necesario. Recuerden que el elemento común de todas las causas de justificación es la necesidad. Además, se debe tratar de un deber de particulares, porque si es un deber inherente a un cargo, a una autoridad o a una profesión, allí se estaría configurando otra causa de justificación, que sería el ejercicio legítimo de un cargo, autoridad, profesión u oficio. En ese mismo numeral 1 del artículo 65 también está otra causa de justificación, que es el ejercicio legítimo de un derecho. Se trata de cualquier facultad o atribución que otorga el ordenamiento jurídico a una persona y que hace entonces que esta persona deba cumplirlo de forma legítima. Y cuando se habla de legítimo, el ejercicio legítimo de ese derecho tiene que ver con la necesidad, tiene que ser un ejercicio necesario de ese derecho.
Por ejemplo, el derecho de corrección que tienen los padres sobre los hijos o el derecho que tenemos todos a expresarnos. Si yo, en ejercicio de mi derecho de expresión, por ejemplo, ofendo a alguien, si yo actué de forma legítima y necesaria, ejerciendo mi derecho a expresarme, allí no habrá ningún delito porque tengo a mi favor una causa de justificación que es el ejercicio legítimo de un derecho. Igualmente, en el artículo, perdón, en el numeral 1 de ese artículo 65 estaría el ejercicio legítimo de una autoridad o cargo. En este caso, es lo mismo que ya hemos explicado con el cumplimiento de un deber, pero son deberes inherentes a funcionarios públicos. O también el ejercicio legítimo de profesión u oficio, que es lo mismo que ya hemos explicado, pero aquí son deberes relacionados a profesiones u oficios como un médico, como el secreto profesional que deben tener los abogados, los psicólogos, los psiquiatras, etcétera. Y todos estos deben cumplirse dentro de los límites de la necesidad para que puedan ser legítimos. Luego tenemos el numeral 2 del artículo 65, que es la obediencia legítima. La obediencia legítima no es lo mismo que la obediencia debida, ¿no? La obediencia legítima es una causa de justificación, mientras que la obediencia debida es una causa de inculpabilidad. ¿Por qué? Porque en la obediencia debida tenemos a un superior jerárquico que da una orden ilícita, ilegal, y el inferior cumple con esa orden creyendo que podía cumplirla porque era legítima. Es decir, la obediencia debida es una forma de error de prohibición que veremos en la culpabilidad. Mientras que la obediencia legítima se da es cuando un superior jerárquico da una orden, pero esa orden es lícita, es legal, es legítima. Y entonces el inferior, para cumplir con esa orden legítima o lícita, realiza un hecho que está contemplado o está tipificado como delito en la ley, pero que estaría justificado por el cumplimiento de esa orden legítima, por el cumplimiento de la obediencia legítima. Esta causa de justificación debe analizarse con el artículo 25 de la Constitución. Busquen el artículo 25 de la Constitución. Finalmente, la última causa de justificación es la llamada omisión por causa legítima. Y esta ya no está contemplada en el 65, sino está en el artículo 73 del Código. Fíjense que el artículo 65 contempla en el numeral 1 el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, profesión u oficio, y la obediencia legítima estaría en el numeral 2. Luego en el numeral 3, la legítima defensa con todos sus requisitos. Y finalmente en el numeral 4, el estado de necesidad justificante. Luego tenemos otra causa de justificación que está en el artículo 73, que es la llamada omisión por causa legítima. Esta consiste en el incumplimiento de un deber jurídico, es decir, omitir pero teniendo una causa legítima. A ver, cuando se habla de omisión por causa legítima, debe haber una colisión de deberes. Por un lado, el deber de actuar y por el otro lado, el deber de abstenerse. Cuando ese deber de abstenerse prevalece sobre el deber de actuar, entonces allí estamos en presencia de una omisión por causa legítima. Por ejemplo, el bombero que ante un incendio tiene a 2 personas por salvar, pero no puede salvar a las 2. Entonces, omite, se abstiene, incumple el deber de salvar a una persona que, por ejemplo, tiene pocas, perdón, posibilidades de vivir, omite salvarlo para salvar a la otra persona que apenas tiene algunas heridas. Allí habría una omisión, o sea, entonces, por supuesto, salva una, el otro que tenía pocas posibilidades de vivir muere en el incendio, y uno podría decir, bueno, este bombero, ¿por qué no lo salvó? Bueno, él se abstuvo de salvarlo por una causa legítima que era salvar a la otra persona. Para terminar con el tema de las causas de justificación, quiero hacer mención a algo que nosotros ya vimos en el tema de la tipicidad, específicamente en la imputación objetiva, que es el tema del consentimiento. Nosotros explicamos que el consentimiento es una causa de atipicidad y así lo entiende la mayoría. Sin embargo, hay un sector de la doctrina que considera que el consentimiento podría ser una causa de justificación
supralegal. ¿Qué significa supralegal? Bueno, que no está en la ley, pero que podría admitirse por los principios justificadores. Pero la mayoría de la doctrina, si bien considera que el consentimiento es una causa de atipicidad, es posible que el consentimiento presunto pueda ser una causa de justificación supralegal. Con esto entonces terminamos el tema de la antijuridicidad, terminamos el tema de los permisos legales y en la próxima clase vamos a comenzar a desarrollar el último elemento de la teoría del delito, que es la culpabilidad.